vamos a hablar sobre el proceso de paz en Guatemala. Los integrantes del grupo son Wendy López, Juan Pablo Romero. y quienes habla Paula Hernández. En 1944 se produjo la Revolución de Octubre, donde civiles y militares disidentes pusieron fin al gobierno de facto de Federico Ponce Báides, lo que colocó a Guatemala en la nómina de los países democráticos, asumiendo el poder una junta provisional revolucionaria, que en 1945 dio paso a la asunción de un presidente elegido por el voto popular, quien gobernaría hasta 1951. Se trató de Juan José Arévalo, quien fue sucedido por el coronel Jacob Armes. Este permitió al comunismo una participación clave en el gobierno y dictó la ley de reforma agraria en 1952, lo que irritó a la burguesía de la poderosa United Fruit Company. Las compañías fruteras habían apoyado las dictaduras militares y se habían consolidado en el país. Esta adhesión a la izquierda molestó además a Estados Unidos, quien brindó apoyo al golpe de Estado liderado desde Honduras por el coronel Carlos Castillo Armas, quien tomó la jefatura del país en 1954. Al ser asesinado Castillo, ocupó mando el general Ídigo Fuentes, quien sufrió un levantamiento en 1960. Fue sofocado, pero sus participantes iniciaron desde Cuba una lucha denodada contra la dictadura. Ayudados por el gobierno cubano, las fuerzas de izquierda se multiplicaron en el país, organizados en guerrilla, que fueron combatidas sanguinariamente desde el Estado. En 1966 hubo un retorno a la democracia con Julio César Méndez Montenegro, que continuó la lucha contra la guerrilla, que había asesinado a importantes personalidades. Esta crisis interna desembocó en nuevos gobiernos militares que sucedieron hasta 1982. En 1982 los distintos sectores de la izquierda guatemalteca se unieron para formar la UNG, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, siendo perseguidos sanguinariamente por el oficialismo. Ese año, si bien hubo elecciones democráticas, asumió Efraín Ríos Montt, candidato a respaldo por Estados Unidos, por un golpe militar contra el vencedor proclamado por la voluntad popular. Lajourou García, alegando fraude electoral, gobernó duramente y antidemocráticamente, suspendiendo derechos políticos y combatiendo con saña a los grupos guerrilleros, siendo incluso condenado en su accionar por la Conferencia de Obispos Católicos. Emiliano Ríos Montt, quien formó para el combate las patrullas de autodefensa civil, que lograron dar un duro golpe a la guerrilla, que nunca quiso llegar a un acuerdo con Ríos Montt. En enero de 1983, los miembros del Grupo de Contadora, una organización internacional para lograr la pacificación de Centroamérica, se reunieron por iniciativa del gobierno de Panamá, estando compuesto además de por ese país, por México, Colombia y Venezuela. Recibieron el apoyo de la Unión Europea. En la Declaración de Lima, firmada por Uruguay, Brasil, Argentina y Perú, se brindó también respaldo al Grupo Contadora. En septiembre de 1984, todos los países europeos y americanos se reunieron en San José de Costa Rica para establecer la política a seguir para la pacificación centroamericana. después de todo eso, se realizó un golpe por sus propios hombres que puso fin al despotivo gobierno de Montt, donde se asumió el líder golpista y el ministro de Defensa en Ejército Óscar Mejía Victores, quien sentó las bases para el dictado de una constitución democrática que después fue sancionada el 30 de mayo de 1985. Pasado el tiempo, el 14 de enero de 1986, el primer presidente designado, de acuerdo a sus preceptos, Vinicio Cerezo, y aquí es donde se inician una serie de reformas para garantizar la vigencia de los derechos humanos, en armonía con lo que sucedía a nivel mundial. En su discurso respaldó al Grupo Contadora, que dictó leyes de amparo para garantizar los derechos y habeas corpus, y así proteger a los detenidos ilegales. Después, el 25 de mayo de 1986, los presidentes centroamericanos firmaron la Declaración de Esquipulas I, y así aseguraron a estos países una democracia pluralista. En 1987, creó la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, y como resultado de todas estas acciones, se firmó el Acuerdo de Esquipulas II, el cual se creó la Comisión Nacional de Reconciliación. Esta propició el diálogo nacional y permitió a los civiles tomar participación política e iniciar un diálogo entre el gobierno y la URNG. Por los acuerdos de Esquipulas, se creó el Parlamento Centroamericano como instancia permanente y democrática. Estas conversaciones permitieron firmar el Acuerdo de Oslo a fines de 1989, por el cual se intentaba terminar con todos los enfrentamientos internos
y así solucionar los problemas por medios pacíficos. Pero al principio reinó la paz y la prosperidad. 2 intentos de golpe de Estado en 1988 y 1989 se pudieron controlar, ya que la mayoría de los militares se mantenían adeptos al gobierno democrático. Pero al final del mandato, la pobreza comenzó a crecer y la corrupción se acentuó. Sin embargo, las conversaciones pacíficas entre las fuerzas enfrentadas continuaron con normalidad durante 1990. Luego, la Comisión Nacional de Reconciliación organizó una serie de reuniones como la de El Escorial de carácter interpartidaria, la de Quito con los miembros de la Iglesia y la de Atlisco con los sectores medios de pequeños y medianos empresarios y profesionales independientes. En 1991, lo sucedido Jorge Serrano Elías, quien saneó la economía y restableció la paz interna, durante su gestión se suscribió actuando como moderador el presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y bajo la observación de las Naciones Unidas. En abril de 1991, el Acuerdo de México, donde se propugnó la desaparición de las fuerzas guerrillas, previo acuerdo sobre la manera de realizar la democratización del país y el respeto de los derechos humanos, incluyendo los de los pueblos aborígenes, y el de aquellos que debieron exiliarse por sus opiniones y accionar político, y así volverse a reasentar en la sociedad guatemalteca. Rever la situación del sector agrario y demás aspectos socioeconómicos, dotar al poder civil de los medios adecuados para su fortalecimiento y otorgar el nuevo rol al ejército como colaborador del gobierno democrático fueron otro de los puntos acordados, pero para ello se resolvió realizar las reformas constitucionales necesarias. La URNG debería ser reconocida como un partido económico y sentarse las bases para realizar, una vez cumplidos estos requisitos, el acuerdo definitivo de la paz. Cuando todo indicaba que el camino comenzaba a transitarse sin tropiezos, se produjo un antegolpe el 25 de mayo de 1993, cuando el presidente intentó concentrar en sus manos todo el poder del Estado, disolviendo los poderes legislativo y judicial. Sin apoyo oficial ni civil, Serrano dejó el poder. El procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, asumió entonces el poder vacante, de acuerdo a lo dispuesto constitucionalmente. Exigió la renuncia para efectivizar la transparencia de los miembros de estos poderes. A pesar de la resistencia de estos grupos, el 30 de enero de 1994 se aprobaron por referéndum reformas constitucionales. En marzo de 1994 se firmaron acuerdos sobre derechos humanos, con mediación de las Naciones Unidas. En junio de 1994, sobre el restablecimiento de personas desplazadas y sobre esclarecimiento histórico. En marzo de 1995, sobre derechos indígenas. En 1996 asumió Álvaro Arzu, quien concretó el acuerdo de paz firme y duradera firmado en Guatemala entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el 29 de diciembre de ese año, que se expone en sus considerados que por medio de este acuerdo se pone fin a una etapa de más de 3 décadas de enfrentamiento armado. Entre sus disposiciones se conviene en el derecho de desarraigos por cuestiones políticas de vivir libremente en Guatemala, artículo 3. El pueblo guatemalteco a conocer la verdad de acaecido durante las sangrientas luchas internas, la identidad y derechos aborígenes, el desarrollo económico con justicia social, la inversión prioritaria de gasto público en la solución de problemas sociales, establecimiento como deber del Estado satisfacción entre las necesidades básicas de toda población. Otras cuestiones, el fortalecimiento del poder civil y participación de las Fuerzas Armadas en un ámbito democrático, reorganizando las instituciones, la incorporación de la URNG a la vida política. A este acuerdo fueron anexados todos los suscriptos con anterioridad. El artículo 17 se hace un reconocimiento a todos los organismos que posibilitaron llegar a este acuerdo de paz, especialmente a la mediación de Naciones Unidas. En 1999 asumió Alfonso Portillo, quien prometió continuar con el proceso de paz. En el año de 2004 ocupó el poder Óscar Vergel Perdomo. La implementación de los acuerdos se realiza sin obstáculos y la fuerza militar se redujeron y se cerraron varias zonas bajo su dominio.